el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Iluminada. Muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Antes de iniciar mi comentario, quiero referirme a una situación que están viviendo los camioneros de la línea noroeste, que le fiaron los materiales para la construcción de la carretera que recientemente inauguró el presidente, que va desde Guayubín hasta Copey, pasando por la Mata de Santa Cruz, El Pocito. Entonces, una importante carretera de unos 40 kilómetros. Entonces, los camioneros de la zona, pues le fiaron al contratista los materiales para construir la carretera y ahora le tienen una deuda bastante considerable de alrededor de 160 millones de pesos entre los camioneros de Guayubín, de Navarrete, de Dajabón y de Montecristi. Esta es una deuda considerable en una zona deprimida, ¿verdad? Que de pagársele, pues puede dinamizar un poco la economía. 160 millones de pesos son muchos. Entonces el llamado es a obra pública, porque yo imagino que obra pública es que le debe al contratista, que el contratista no ha podido honrar esos compromisos con los camioneros. Pues que tome en cuenta esa parte y erogue esos fondos lo más pronto posible para que esa gente pueda seguir funcionando, que 160 millones de pesos es mucho dinero para ellos. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema obligado es el tema político. Ahora, en estos momentos, sobre todo después que ocurrió la dimisión de Francisco Javier García como jefe de campaña del Partido de la Liberación Dominicana, que debo decir que no es un jefe de campaña como tal, porque todavía el PLD no tiene un candidato definido. El PLD, con el propósito de evitar el vacío que podía provocar, el vacío político que podría provocar la existencia de tres fuerzas políticas, entre ellas una que es la Fuerza del Pueblo, que es un desprendimiento del PLD, para evitar y parar la hemorragia. Entonces se inventó eso de elegir un candidato que le llamó consulta y no elección de candidato, porque la ley electoral no lo permite. La Junta fue permisiva en ese aspecto y el PLD puso un candidato provisional para llenar ese vacío que pudo haber provocado una estampida más rápida hacia el partido que salió de sus filas, la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues después de escoger ese jefe de campaña, que no debió tampoco escogerlo, por lo que estoy diciendo, porque no tenía un candidato definido, como no ha escogido jefe de campaña las otras fuerzas políticas, ni la ha escogido la Fuerza del Pueblo, ni lo ha escogido el partido, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, aún pudiendo hacerlo, pudiendo tener su candidato ya definido, aunque ya, ¿verdad?, todo el mundo sabe quiénes van a ser candidatos en esas dos fuerzas políticas, pero no lo ha hecho. Pero el PLD lo hizo por adelantado y ahora Francisco Javier renunció y dejó un vacío en esa organización política. Pues yo debo decir que todos los indicadores señalan que en la República Dominicana va a haber una definición de primera vuelta en las elecciones del 2024. Y fíjense por qué. Luego de la reforma electoral que se hizo en el 94, fruto de la crisis, ¿verdad?, cuando se firmó el Pacto por la Democracia, se le quitaron 2 años al presidente Balaguer, se modificó la Constitución para prohibir la reelección y se modificó también el sistema electoral dominicano. Se estableció que para ganar en la primera vuelta había que reunir el 50+1 de los votos. A partir de 1994, solo en una ocasión ha habido segunda vuelta. Y fue en las elecciones de 1996. ¿Y por qué hubo segunda vuelta en el 96? Sencillamente porque el doctor Balaguer estaba en el poder. Tenía el liderazgo en ese momento de imponer un candidato, tanto en otra fuerza política como lo hizo con Leonel Fernández, como de mantener su candidato en el Partido Reformista, que era Jacinto Peinado. Entonces, con la fuerza del poder y su liderazgo, su fuerte liderazgo, logró balancear la situación de suerte que Leonel Fernández avanzara, ¿verdad?, porque el PLD había sacado la elección en el 94 apenas un 16%,
que avanzara de ese 16% a un 39% que sacó en la primera vuelta, en esas elecciones 96, pero que al mismo tiempo el candidato reformista Jacinto Peinado no se cayera lo suficiente. Y entonces de esa manera mantener una mayoría que forzó una segunda vuelta electoral. Jacinto Peinado sacó un 15%, Leonel Fernández sacó un 39% y Peña Gómez, que era el candidato del PRD en ese momento, sacó un 46%. Hubo una segunda vuelta. En la segunda elección, en el 2000, el doctor Balaguer aceptó ir como candidato y el PLD llevó a Danilo Medina. En esas elecciones se igualaron prácticamente los votos del reformista y el PLD, 24% cada uno. El candidato del PRD, Hipólito Mejía, sacó un 49.7%. Faltaron 0.3% para ganar, para sacar la mitad más uno de los votos, como establece la ley. Pero el doctor Balaguer no quiso ir a una segunda vuelta, estaba molesto en ese momento con la dirigencia del PLD y proclamó ganador a Hipólito Mejía. A partir de esas elecciones del 2000, señores, no ha habido jamás una segunda vuelta electoral. Vino las elecciones del 2004, el Partido Reformista, que llevaba a Eduardo Estrella como candidato, cayó en una votación muy baja, apenas de un 8%, entonces ahí ganó Leonel Fernández en primera vuelta. Así siguió en las elecciones de 2008, el candidato del tercer partido, Reformista Social Cristiano, que era el que podía forzar la segunda vuelta electoral, sacó apenas un 4% con Amable Aristi, y entonces Leonel Fernández ganó también en la primera vuelta. En el 2012, entonces Danilo Medina ganó en primera vuelta, 2016, y en el 2020 se repitió la misma historia con Luis Abinader. Fíjense ustedes, en todas esas elecciones no ha habido segunda vuelta. En las elecciones que vienen ahora, en el 2004, pudo haberse producido una segunda vuelta electoral si el PLD hubiese mantenido su fortaleza. Y precisamente previendo eso fue que Danilo Medina adelantó la escogencia de un candidato presidencial y le nombró un jefe de campaña. Porque resulta que el líder del PLD, después de la salida de Leonel Fernández, es Danilo Medina, pero Danilo Medina cometió el error político o el descuido político, vamos a decir, de salir de la presidencia de la República inhabilitado electoralmente. Entonces es un líder que no tiene posibilidad de ser presidente, porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces eso hace que tenga menos magnetismo en la militancia. Entonces escogen un candidato joven, con condiciones buenas, un triunfador de la política, como es Abel Martínez, está invicto en todas las contiendas que él ha librado. Sin duda un candidato joven, el único nuevo de la política dominicana como candidato, pero con dos debilidades el PLD. Primero, que su líder ya no puede aglutinar como antes porque no tiene el atractivo de estar habilitado para ser candidato. Y en segundo término, un partido que tuvo el estigma de dividirse en la convención con Leonel Fernández. Entonces Leonel Fernández, que es un líder destacado, ha comenzado a trabajar y en este momento se ha colocado en segundo lugar en las preferencias electorales. Y por el contrario, el PLD entonces ha venido bajando las encuestas. Ahora, para que haya una segunda vuelta electoral, tendría que darse una fusión y un crecimiento de ambos partidos políticos, tanto de la Fuerza del Pueblo como del Partido de la Liberación Dominicana. Pero todas las encuestas colocan a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo en alrededor de un 30%, 30 y algo por ciento. La última de Mark Penn tiene 32%, un por ciento bastante alto, pero entonces el PLD tiene un 19% bajando. En aquella ocasión que hubo segunda vuelta, Jacinto Peinado obtuvo un 15% y Leonel Fernández un 39%. Sumaban 53%. ¿Pueden sumar más de 50 la fuerza de oposición en este momento? Ese es el gran reto que tiene la oposición. Y yo pienso que con la renuncia de Francisco Javier, esas posibilidades de forzar una segunda vuelta electoral en las elecciones de 2024 se desvanecen considerablemente. Tendría que remontar el PLD
y pasar el umbral de un 15% en las elecciones que vienen y Leonel Fernández seguir creciendo hasta llegar a un 38 o un 37%. Y eso yo lo veo un poco difícil porque ahora no está el líder que estaba en esa ocasión, el doctor Balaguer, para forzar a su partido o para mantener una votación en su partido. El PLD se nota que va decreciendo y parece que va a seguir esa tendencia. El hecho de que se reuniera el comité político del PLD y no decidiera buscar un sustituto inmediatamente, Francisco Javier, evidencia una debilidad y un problema interno que tiene ese partido que es muy difícil de que pueda superarlo. De manera que yo desde ahora pronostico que en la política dominicana para el 2024 va a haber una decisión en la primera vuelta electoral. Francis.